Bueno, entonces retomamos a las 7, que perdón, es que estamos, yo estoy 2 horas atrás de ustedes, entonces allá son las 9:07, entonces retomamos a las 9:15.
Bueno, chicos, em, vamos a empezar con el capítulo de anemias. Estos son los dos objetivos de aprendizaje de esta clase. ¿Sí? Primero, que ustedes comprendan la anemia como una entidad de importancia fisiológica, que puedan identificar claramente su etiología y su desarrollo multifactorial. Y el segundo, por acá. Y el segundo es conocer el abordaje inicial de la anemia, teniendo en cuenta su etiopatogenia, y que ustedes con esta información logren consolidar, digamos que, el conocimiento para identificarla con las herramientas que ya hemos visto en Introducción a la Hematología, que es el hemograma. ¿Listo? Entonces ese es el desarrollo de cómo ustedes deben llevar este tema. ¿Okay? Vamos a hablar de la eritropoyesis, que ya la hemos tocado, la fisiopatología de la anemia. Vamos a hacer un breve recuento de una clase de sangre periférica y finalmente el enfoque inicial del paciente con anemia, teniendo en cuenta lo anterior. ¿Listo? Este es como un resumen de lo que sucede en la eritropoyesis. Tenemos la célula madre eritropoyética que se llama hemocitoblasto, el hemocitoblasto. Ella, por medio del estimulante de células madre, el factor estimulante de células madre, se diferencia adentro de la médula ósea, miren que aquí lo estamos tratando con la médula ósea, a proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, el reticulocito y finalmente el eritrocito. ¿Listo? Como ustedes pueden ver aquí, el reticulocito se encuentra en la mitad, que podemos encontrarlo en la médula ósea, pero también tenemos una concentración de reticulocitos en la sangre periférica. Vamos a ver por qué esto es importante, ¿no? El normoblasto es la última, digamos que las últimas líneas de diferenciación que aún, digamos que ya tienen un citoplasma especializado, pero que aún tienen núcleo. Aquí empieza la fragmentación del núcleo, la formación del reticulocito y finalmente la maduración de esos eritrocitos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una vista del árbol familiar de las células de la célula madre, ¿sí? De la pirámide que estábamos hablando en la introducción de hematopoiesis, ¿sí? Profe, una preguntita. ¿Cuál es la última célula de la eritropoyesis que puede hacer mitosis? Bueno, ¿sería el normoblasto? Bueno, a ver, la mitosis digamos que es una definición pues bastante grande, porque la mitosis puede generar diferenciación y también proliferación, ¿no? Después, la mitosis es una herramienta por la cual generamos ambas cosas, ¿no? Entonces, lo que les decía en la introducción de la eritropoyesis y la hematopoyesis es que a medida que avanzamos en la pirámide, tenemos células más diferenciadas con menor capacidad mitótica, ¿sí? Los eritrocitos ya pierden esta capacidad, pues porque ya no tienen núcleo, los reticulocitos tampoco, ¿ok? Diría que es el normoblasto
el normoblasto vendría siendo la última, digamos que la última línea de diferenciación que todavía tiene capacidad de mitosis, pero en realidad el normoblasto está listo para condensar y para eliminar el núcleo. Entonces, en forma de capacidad, no está tan bien equipado. No está tan bien equipado. El último que está completamente equipado sería el eritroblasto ortocromático, que tiene un núcleo que está activo y que tiene, digamos que parte de activación mitótica de forma, digamos que dentro de sus funciones, ¿sí? El normoblasto ya está más especializado, es más difícil que haga mitosis, pero de que lo puede hacer pues porque aún tiene núcleo, ¿sí? Que está ultra condensado, claro que sí, pero va a ser su objetivo para hacer mitosis es para que pierda el núcleo, no para reproducirse como tal, ¿sí? Entonces las últimas mitosis que hace el normoblasto rápidamente se convierten en reticulocitos y pierden su núcleo. ¿Listo? Entonces de forma activa, de forma funcional y de ser posible es el normoblasto, pero quien realmente hace las últimas mitosis son los eritroblastos ortocromáticos. Pues es una pregunta que es bastante como difícil de comprender. Tendríamos que estudiar bien si el normoblasto tiene la capacidad o no. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos nuestra célula pluripotencial, nuestra célula madre pluripotencial. Esta va a recibir la información para diferenciarse. Esta tiene, recuerden, una capacidad de diferenciación bastante alta, tiene una capacidad de diferenciación bastante alta, pero poca de proliferación. ¿Listo? Entonces va a dar origen a dos, que son a dos líneas celulares que están emparentadas pero completamente diferentes, que son la línea linfoide, ¿sí? Y la línea mieloide. De la línea mieloide es de la que vamos a empezar a hablar, y de la línea mieloide, en la célula madre mieloide, se derivan tres líneas celulares grandes, que son la eritroide, que es la que vamos a estudiar, la megacariocítica, la granulocítica mielocítica, y de forma directa la basofílica y la eosinofílica. ¿Listo? Todas hacen parte del sistema mieloide. ¿Okay? Y por otro lado tenemos la célula madre linfoide que nos va a dar origen a dos líneas celulares que son de los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Okay? Entonces acá ustedes tienen una clave, digamos que en qué momento se convierte de célula madre a célula progenitora, a célula precursora, ¿sí? A elementos formes de la sangre. ¿Y cuáles de esos alcanzan a ser ¿Listo? Entonces, de la línea mieloide obtenemos tres células progenitoras, que es la línea eritroide, la unidad formadora de colonias de línea eritroide, unidad formadora de colonia megacariocítica, y la unidad formadora de colonia granulocítica y de macrófagos o monocítica, también se llama que da origen a los granulocitos y a los macrófagos. ¿Okay? Ya como células precursoras, las células precursoras ya tienen menor capacidad de diferenciación, pero más alta de proliferación. Entonces, en la línea eritroide tenemos al proeritroblasto, aquí sucede todo, entre el proeritroblasto y el reticulocito, sucede toda la diferenciación que estábamos viendo en la diapositiva anterior. El reticulocito
tiene la capacidad de salir a la periferia, pero quien realmente ejerce la función es el eritrocito, la célula de la línea eritroide por excelencia, la que va a cumplir su función. ¿Listo? Bueno. Entonces, estas son las generalidades que debemos entender de la eritropoyesis, que es el proceso mediante el cual se producen los eritrocitos. Ese es el es un proceso en el cual el órgano responsable son los precursores de la médula ósea, que eran los que estábamos viendo acá, los precursores de la médula ósea o los blastos. Y este se considera como un órgano llamado eritrón. O sea, las solo células se consideran como el órgano responsable de producir eritrocitos. Resulta que el eritrón tiene unos requerimientos basales para funcionar. Sin esto es imposible que se forme un eritrocito funcional al final, digamos, que de la cadena. Eso es muy importante que lo entiendan porque si entienden los requerimientos funcionales pueden entender la fisiopatología de por qué un eritrocito no está funcionando o por qué se genera la anemia. Entonces, lo primero que necesitamos es el regulador o la hormona reguladora, que es la eritropoyetina. ¿Que dónde se produce? ¿Alguien me puede decir dónde se produce la eritropoyetina? En el riñón. ¿En qué parte? En el aparato yuxtasométrico. Ajá, listo. Van a entender exactamente dónde cuando vean renal, listo, pero está muy bien. Médula ósea funcionante, es decir, que esos blastos sí sirvan como precursores y necesitamos sustratos para la síntesis de hemoglobina. ¿Okay? Eritropoyetina, los precursores funcionantes y sustratos para la síntesis de hemoglobina. ¿Listo? Resulta que yo les dije que la vida media del eritrocito es de 120 días en promedio. Hay unos que duran menos porque se envejecen más rápido, porque pasaron por un capilar supremamente angosto y sucedió la hemólisis. Entonces, hay unos que pueden durar 100, pero el promedio general es hasta 120 días. Tenemos un reemplazo diario normal de eritrocitos circulantes de forma natural, que se da de 0,8 al 1% diario. ¿Okay? Definición de anemia de forma fisiológica. Digamos que es lo que les explicaba de la disminución de las desviaciones estándar. Es la disminución de la masa eritrocitaria. ¿Sí? Pero esto va a depender de la presión barométrica, o sea, esta disminución de la masa eritrocitaria o el aumento de la masa eritrocitaria. ¿Alguien tiene una idea de por qué la presión barométrica influencia la masa eritrocitaria? ¿O se lo puede imaginar? ¿Me permite suponer? Sí, puedes suponer. Usted mencionaba en una clase anterior que, por ejemplo, el riñón, basándose en el flujo sanguíneo renal, hacía un censo del oxígeno. Yo supongo que la presión de este flujo sanguíneo renal hace el censo sobre si la masa eritrocitaria aumenta o disminuye. Ok, sí, la presión de oxígeno. Sí, la presión de oxígeno en el torrente sanguíneo. ¿Y cómo se relaciona la presión de oxígeno en el torrente sanguíneo con la presión barométrica? ¿Sabemos qué es la presión barométrica? Sí. ¿Es la presión parcial? ¿La presión de los pantalones rojos y de los colores tardíos. los pantalones rojos? ¿Cómo? Que sí es la presión parcial de oxígeno, creo. Ok, bueno, ahí nos vamos acercando. Entonces, la presión de oxígeno en sangre depende de la presión parcial de oxígeno ¿de dónde? De la sangre.
Bueno, ¿de dónde viene el oxígeno que termina en la sangre? de los- Exactamente. de la atmósfera. Pero usted cree que uno Realmente en este caso lo que sucede es que a medida en que se va uno alejando del nivel del mar, disminuye la cantidad de aire total, porque la atmósfera se va diluyendo en la medida en que se va alejando de la superficie terrestre y del núcleo de la Tierra, pues por cuestiones de gravedad y demás. ¿Qué sucede en ese caso? Lo que sucede ahí entonces es que al disminuir la cantidad total de átomos, no disminuye la concentración de oxígeno respecto al aire que hay en la atmósfera y demás, pues obviamente va a haber menos átomos de oxígeno, lo que hace que en la medida en que usted vaya alejándose precisamente del nivel del mar, vaya a haber una masa total de oxígeno menor respecto a la que hay a nivel del mar. ¿Qué sucede? Ese censo a nivel renal que se efectúa va a detectar la insuficiencia de oxígeno total, estimulando la producción de eritropoyetina y a su vez estimulando la producción de eritrocitos para compensar esa falta de oxígeno circundante en la atmósfera. Esa es la misma razón por la cual los ciclistas buscan entrenar en altura para prepararse para grandes vueltas y la razón por la cual el eposintético y todas sus derivadas son doping para ese deporte. Ok. O sea, está interesante tu teoría, está interesante. La última parte sí es correcta, pero te diría que la presión de oxígeno en el planeta Tierra, perdón, la concentración de oxígeno, o sea, el número de átomos que tú mencionaste, es igual en todo el planeta Tierra. Es igual en todo el planeta Tierra. Entonces, no importa si estamos en el monte Everest o si estamos a nivel del mar, la concentración de oxígeno del aire es el 21%. Esto mismo fue lo que dije, la concentración respecto de la atmósfera es correcta, respecto de la cantidad de la atmósfera es correcta. Lo que disminuye es la cantidad total de aire, es decir, la densidad del aire a nivel del mar es mucho mayor con respecto a la que hay, por ejemplo, en el monte Everest. O sea, hay menos aire. Es No, la cantidad total de aire lo que va variando ahí, porque resulta que esa masa es lo que genera la presión, que es la fuerza por unidad que se define como fuerza por unidad de área. Al haber menos átomos hay menos fuerza, porque la presión que genera el aire depende directamente del movimiento de las moléculas que están inmersas en él. La presión de un gas depende de la cantidad y del recipiente. En este caso, como el recipiente sigue siendo el mismo, lo que varía es la cantidad. Precisamente, Omar, lo que o sea, está bien el concepto en general, pero la concentración es la misma. En todo donde tú respires es la misma. Lo que cambia es la presión atmosférica. Por eso, profesora, yo no le, o sea, por eso, profesora, o sea, creo que estamos hablando de dos conceptos distintos. Es cierto, en el Monte Everest la cantidad de oxígeno es el 21% de lo que nos rodea de todo el aire, lo mismo que a nivel del mar. Eso es verdad. Lo que estoy diciendo es que a nivel del mar, si hay, por ejemplo, 100 moléculas de aire que van a cumplir con la misma proporción, en el Monte Everest pueden haber, por ejemplo, 80 o 70 cumpliendo la misma proporción. Eso es lo que varía y esa variación es lo que afecta la presión en ese caso. No es que hay menos oxígeno porque hay menos átomos, porque hay menos oxígeno en el nivel del mar que respecto hay menos oxígeno respecto al Monte Everest respecto al agua, es por el efecto. Perdón, me estoy enredando un poco. O sea, la concentración sí se mantiene. Eso es fijo. Lo que varía es la densidad de aire, es la cantidad total de Ahí está densidad de aire. No, Déjame, Omar, un momento y te explico, ¿sí? Ok.
Listo. Entonces, no es que varíe la densidad ni tampoco la concentración. Lo que varía es, digamos que la presión que tiene la atmósfera, que ejerce la atmósfera sobre el centro de la Tierra, ¿sí? Que tu concepto está bien, pero tienes que afinarlo un poco, ¿ok? Entonces, lo que realmente sucede es que nuestra concentración total en toda la Tierra es estable porque la atmósfera está cerrada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que es que imagínense que es como un recipiente, lo que tú estabas hablando, pero lo que ejerce presión sobre el contenido es el recipiente, en este caso es la atmósfera, Entonces hay algo que tú mencionas que está bien y es que si nos acercamos al centro de la Tierra, la presión que ejerce la atmósfera sobre el centro de la Tierra es mucho mayor a que si nos acercamos digamos que a la atmósfera como tal. Entonces, esta es la Tierra, a nivel del mar, estamos, digamos que la posición cercana al centro de la Tierra, todavía no hemos llegado al centro de la Tierra, pero aquí estamos parados a nivel del mar. Es el punto donde la atmósfera ejerce más presión sobre el centro de la Tierra y donde nosotros podemos vivir, ¿sí? La concentración de oxígeno en toda la Tierra es igual. Lo que cambia es la presión que ejerce la atmósfera sobre esos gases. Entonces, si estamos en el mar, la presión atmosférica es mucho mayor. La presión atmosférica es mayor, la presión barométrica es mayor, por lo que la disponibilidad por cada bocanada de aire que tomamos es mayor, porque va con más presión, ¿sí? Pero la concentración de oxígeno es la misma, es igual del 1%. ¿Qué pasa si nos vamos al Monte Everest? Entonces, este es el Monte Everest, ¿sí? Y nos paramos aquí en el Monte Everest. La presión que ejerce la atmósfera sobre ese nivel es muchísimo menor. Entonces, aunque haya la misma concentración de oxígeno, el mismo 21%, por cada bocanada de aire la disponibilidad es menor porque la presión barométrica es menor, ¿ok? Versus a nivel del mar, que tenemos mayor presión atmosférica. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, profesora. Lo que estoy diciendo es que la razón por la cual esa presión es menor es porque la columna de aire que está encima de la persona, que está a nivel del mar, es mucho más grande que la columna de aire que está encima de la persona que está en el Monte Everest. Y el tamaño de esa columna, por tanto, la masa de aire que está encima de esa persona directamente, es factor directamente proporcional a la presión que ejerce el aire sobre esa persona directamente en ese punto. Hay que recordar. Eso deriva directamente de funciones de relaciones de presión hidrostática. Es lo mismo que cuando usted está en una piscina. Entre más al fondo usted se vaya a una piscina, más presión del agua va a sentir. Va a sentir mucha más presión del agua y le va a ser más difícil moverse y demás. En comparación a estar en la superficie, que es menos agua que está encima suyo. Y por eso es que, digamos, hay personas que flotan, dependiendo de que hay personas que alcanzan su equilibrio a una mayor profundidad que a otras. O sea, hay personas que se pueden hundir más rápido que otras dependiendo de las relaciones de densidad que hay entre el agua y la persona. Pero bueno, o sea, entiendo la situación. Usted lo que está diciendo, profesora, es totalmente correcto. Yo simplemente quería explicar
el por qué se da lo que usted dice. Tal vez me enredé un poco, no soy muy bueno explicando, pero la situación es la misma. Y esa concentración, y es precisamente por la concentración de aire total, o mejor dicho, el tamaño de la columna de aire, creo que es una mejor ilustración para eso, que nos da esa variación de presiones respecto a la distancia que hay al nivel del mar y que justifican la reacción de parte del sistema renal para producir más o menos oxígeno en respuesta a la captación de oxígeno, a la captación de este a nivel atmosférico. Ok, listo. Entonces, ya te quedó más claro con tu última explicación, creo que ya lo entendiste mejor. De pronto es que tienes el concepto claro, pero cuando lo explicas te confundes entre concentración, pero está bien, ¿listo? Ok, entonces... Sí, yo tiendo a enredarme un poco, la verdad, pero o sea, yo sé que lo que usted está diciendo está bien, lo que yo estoy diciendo pues está bien, pero muy tropezado. Pero gracias. Listo, Omar, perfecto. Entonces, chicos, ¿quedó claro el concepto de cómo influencia la presión barométrica? ¿Sí? Doctora, siendo honesto, me perdí en toda la discusión. ¿Podríamos volver al tema de la sangre? Es que pues, empezamos a discutir temas de física atmosférica y me perdí. Volvamos por favor a la sangre. Ok. No, bueno, entonces es importante entender este concepto físico, digámoslo así, porque la presión, nuestro oxígeno, la concentración de oxígeno que termina en la sangre, depende de lo que captamos en los pulmones. Entonces nosotros pasamos de un sistema gaseoso a un sistema líquido. Por eso es que tienen que entenderlo y en fisiología pulmonar, y cuando les enseñan a leer gases arteriales van a entender mucho más eso. Pero básicamente el resumen de cómo lo traducimos a la concentración en sangre es que la concentración siempre va a ser la misma, lo que va a pasar, lo que va a cambiar es la presión con la que entra el oxígeno a los pulmones, ¿listo? Entonces, cuando tenemos mayor presión barométrica, nuestra concentración va a ser 21%, nuestra presión de oxígeno va a ser constante de 780 milímetros de mercurio. Pero si, por ejemplo, nos encontramos en Bogotá o en La Paz, Bolivia, nuestra presión va a ser de 540, ¿sí? Entonces va a ser muchísimo menor y la presión con la que va a entrar ese oxígeno a los pulmones va a ser menor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el organismo? Aumenta la masa eritrocitaria de forma compensatoria, ¿ok? Entonces, una persona, si ustedes en promedio toman unos gases arteriales y toman un hemograma de una persona que vive en La Paz, Bolivia, o que vive en Bogotá, va a tender a tener mayor masa eritrocitaria. ¿Listo? Así es como afecta la presión barométrica a la masa eritrocitaria. Entonces, vamos a devolvernos al concepto de anemia. Esa es, digamos que fisiológicamente, la definición. Pero ahora hablando de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se clasifica? Se clasifica a partir de la concentración de hemoglobina. Entonces, la anemia como concepto epidemiológico se define por la hemoglobina. Entonces, la anemia es anemia cuando en hombres tenemos una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro y en mujeres menor a 12 gramos por decilitro. ¿Listo? Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Como enfermedad. Entonces, la definición completa de anemia, ¿qué es? Disminución de la hemoglobina, ¿sí? De la hemoglobina, el hematocrito y del número de hematíes, ¿sí? Y el síndrome anémico, porque pues ese es, digamos, que el hallazgo físico. Y en un paciente se traduce como síndrome anémico, que es el conjunto de síntomas y signos determinados por la anemia. O sea, las consecuencias fisiopatológicas de la disminución de la hemoglobina, del hematocrito y del número de hematíes. Esas son las consecuencias de haberlo disminuido. Entonces, para entender el concepto de anemia, ¿sí? Esto es algo que siempre se los dejo acá, es donde deberían empezar el estudio de las anemias, y es
el mecanismo por el cual se genera la anemia. Cualquier anemia, no importa la que ustedes vean, tiene una o varias de estas cuatro, o sea, una o más de estas cuatro orígenes. Entonces, tenemos como primer origen disminución de la producción, que se aumente la degradación de los eritrocitos, que haya pérdidas sanguíneas, ¿sí? O sea, no que se estén degradando, sino que se está perdiendo sangre total. Por eso lo ponemos aparte. Y el cuarto elemento es la carencia de los elementos necesarios para su producción, ¿sí? Entonces, ¿por qué la carencia de los elementos necesarios para producción no es lo mismo que disminución de la producción de eritrocitos? Porque yo puedo tener disminución de la producción de eritrocitos porque la médula no lo está haciendo, porque, por ejemplo, se está ocupando de algo más, por ejemplo, metástasis, o porque tiene una infección viral, pero teniendo los elementos necesarios para su producción. Es decir, la proteína está bien, el grupo hemo está bien, el hierro está bien, solamente que el electrón es quien no está ejerciendo su función, ¿sí? Ahora, por otro lado, la carencia de los elementos necesarios para la producción, por ejemplo, no tenemos hierro, anemia ferropénica, lleva de forma secundaria a la disminución de la producción de los eritrocitos, pero el origen inicial es que no tenemos los elementos necesarios. Entonces, por ejemplo, no tenemos ácido fólico, no tenemos hierro, no tenemos proteína. Entonces, esto nos lleva a disminución de la producción de los eritrocitos. También hay combinaciones, ¿no? Yo puedo tener pérdida sanguínea, por ejemplo, las pacientes con hipermetrorragias, que con cada menstruación tienen un sangrado anormal. Entonces, ellas no solo están perdiendo glóbulos rojos, sino también están perdiendo hierro, ¿sí? Porque recuerden que, como lo explicamos al comienzo de esta clase, el hierro se recicla. Entonces, si el hierro que estamos reciclando se pierde en la sangre, de forma secundaria, estamos perdiendo sangre, sí, pero también estamos perdiendo los elementos necesarios para su producción. ¿Okay? Hay causas singulares que solamente tienen un origen, por ejemplo, el aumento de la degradación, como las anemias hemolíticas. Entonces, se están produciendo, hay todos los elementos necesarios, no se está perdiendo sangre, simplemente se están hemolizando en periferia de forma abrupta o de forma exagerada. ¿Listo? Esas son las cuatro causas de anemia. Listo. Entonces, aquí tenemos un ultra resumen de las posibles causas de anemia, y este esquema me sirve mucho porque les va a ayudar a estructurar todo lo que vamos a ver. ¿Listo? Todo lo que vamos a ver. También lo pueden usar en el mural y para estudiar, básicamente. Entonces, lo que tenemos aquí, este esquema se divide en tres de forma, digamos que tangencial, y arriba tenemos en rojo, o sea, en cuadrado rojo con el centro blanco, lo que nos va a generar la anemia de forma esencial. En la mitad tenemos en dónde afecta esa etiopatogenia, y abajo tenemos el nombre de esa anemia, ¿sí? El nombre de la anemia, ¿ok? Entonces, acá tenemos un huesito y está representando aquí la médula ósea, y tenemos en el lado derecho tenemos la sangre, ¿sí? O sea, ya los productos finales y quienes actúan en los productos finales. Entonces, empecemos, ¿ok? Esta es la médula ósea. Ahí podemos tener anemia por defecto de la diferenciación a nivel central. Actúa en la célula madre y de ahí para abajo toda la línea celular se ve afectada, ¿sí? Es muy típica defecto de la diferenciación en panmielopatías, así se llama la enfermedad, panmielopatías. Hay varios tipos de panmielopatías, pero y usualmente son congénitas, son alteraciones de la diferenciación con las que nace el paciente, ¿sí? Y es muy difícil que de allí para abajo tengan efectos
tengan, digamos que células funcionales finales, terminales, porque la célula madre pluripotencial es la que está afectada. ¿Listo? Los precursores eritrocíticos, por ejemplo, infecciones virales como el citomegalovirus, infección por citomegalovirus, afecta de forma directa los precursores eritrocíticos. Ese es un ejemplo. Y las reacciones autoinmunes también nos pueden afectar a nivel de la línea precursora eritrocítica. Esto, ¿cómo lo vemos? En forma de anemia aplásica. Vamos a ver puntualmente qué es la anemia aplásica, ¿no? Es simplemente que nacemos con la capacidad de producir toda la línea eritroide, pero somos incapaces de diferenciarla. ¿Listo? Falla renal. Los pacientes con falla renal tienen un déficit de la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina, recuerden que dependiendo de la concentración de eritropoyetina, la médula ósea decide si va a ir por una vía rápida de diferenciación, por mitosis, de 2 a 3 mitosis, o si lo hace por la vía larga dentro de 8 hasta 15 mitosis, dependiendo del momento en el que estemos. Entonces, si tenemos falla renal, la eritropoyetina, las concentraciones de eritropoyetina son inferiores, y por lo tanto no hay diferenciación eficiente y eso nos va a afectar el número total de eritrocitos. Entonces, esta aquí es donde, por eso ustedes ven acá que hay un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo del paso de precursores eritrocíticos a proeritroblasto, eritroblasto y finalmente el eritrocito. También se llama anemia de origen renal esta es la razón por la que, como mencionaba alguno de ustedes, nosotros damos suplementos de eritropoyetina de forma artificial a los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿okay? Para evitar que esto suceda. Defectos genéticos. Dentro de estos podemos incluir a los defectos enzimáticos y déficit de las vitaminas esenciales para el desarrollo nuclear del núcleo y la síntesis de ADN y de proteínas, como lo son el ácido fólico y la vitamina B12. Ácido fólico y vitamina B12. El déficit de la vitamina B12 va a dar anemias megaloblásticas. Que actúan a este nivel, a nivel del proeritroblasto. ¿Listo? Aquí ustedes también pueden ver que la falla renal no solamente incide en la línea precursora proeritroblasto, sino que también puede influenciar más adelante sobre la vía de diferenciación de proeritroblasto a eritroblasto. ¿Listo? Entonces tiene estos dos puntos de inhibición la eritropoyetina. Ya previo a la diferenciación total y a la proliferación, al inicio de la proliferación, es aquí donde se empieza a madurar el eritrocito final. ¿Y qué necesitamos para que ese eritrocito madure? Necesitamos que la hemoglobina, las 4 subestructuras o subunidades de cada molécula de hemoglobina estén perfectas con su anillo en el centro del anillo pirrólico, su grupo que formen el grupo M de forma impecable y que finalmente llegue al eritrocito. ¿Listo? Esto sucede en la maduración del citoplasma, o sea, ya casi hacia el final de la diferenciación, celular de la línea eritroide. Y esto sucede entre el eritroblasto ortocromático y el eritrocito. Es decir, acá tenemos el normoblasto y finalmente el reticulocito a eritrocito. Entonces, es aquí donde es evidente que si hay un déficit de hierro, no se va a dar la maduración plasmática. Si hay un déficit de la hemoglobina, que son las unidades de hemoglobina, no se va a dar tampoco esa diferenciación citoplasmática y tampoco tenemos déficit del
¿Ok? Como no se diferencia ese citoplasma está deficiente, tenemos clásicamente una anemia hipocrómica, microcítica hipocrómica. Esa es la manifestación clínica, ya como la estamos viendo, ¿no? Entonces, esa anemia microcítica hipocrómica, la gran mayoría de veces, por estadística y por prevalencia, es por déficit de hierro. Pero no es la única causa. Entonces, esa anemia microcítica hipocrómica puede ser por déficit de la síntesis del grupo M o por déficit de la síntesis de globina. ¿Listo? Logramos pasar todos estos puntos y tenemos el eritrocito en periferia. Aún así, todavía no nos salvamos. Puede haber una tercera causa de anemia y es que el eritrocito, ya estando maduro, tiene algún problema en la periferia. Entonces, el principal es la hemólisis, ¿sí? Que ese eritrocito por alguna causa se esté hemolizando. Y aquí es donde vienen las anemias hemolíticas, que tienen diferentes orígenes, que los vamos a ver. ¿Okay? Pero principalmente son defectos en la membrana y en el metabolismo por daño mecánico, inmunológico o tóxico que nos genera la hemólisis de los eritrocitos o por infecciones, como por ejemplo la malaria, ¿sí? Entonces, que nos genera hemólisis. Estas, en general, las causas posibles de anemia, ¿ok? Entonces, esto lo que hace es que estructura, cuando estamos viendo, digamos, la interpretación del hemograma, estructura nuestro pensamiento para entender cuál es la fisiopatología detrás de la anemia, ¿ok? Porque lo que en realidad vamos a ver y lo que en realidad vamos a enfrentarnos es a la porción inferior. Eso es lo que ustedes tienen que llegar a encontrar en ese paciente, clasificar dónde viene esa anemia, qué anemia es, y de allí buscar la causa. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta el momento, chicos? Disculpe, doctora. ¿La anemia ferropénica suele manifestarse como microcítica hipocrómica para constatar? Sí. Vale, De muchísimas forma gracias. clásicamente es microcítica hipocrómica. Clásicamente, pero vamos a ver también que de forma aguda, o sea, una pérdida aguda de sangre o un déficit agudo, puede dar una anemia normocítica hipocrómica, ¿sí? Agudo, estamos hablando de menos de 15 días. Y si empieza el déficit y recuerden que los eritrocitos tienen un tiempo de vida media de 120 días, no es sino hasta los 3 meses de déficit de hierro permanente que vamos a empezar a ver anemia hipocrómica. Entonces yo puedo tener déficit de hierro con una anemia normocítica normocrómica. Pero ya vamos a entrar en detalle de eso. Pero sí, si ustedes ven anemia microcítica hipocrómica, lo primero que tienen que pensar es déficit de hierro. Vale, muchas gracias. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas generales? ¿Sí? ¿Y por qué los vemos aquí en fisiopatología? Porque esto es a lo que nos vamos a enfrentar como médicos. ¿Sí? Eso es realmente lo que vamos a ver y que el paciente va a manifestar. ¿Listo? Y luego de eso, pues uno inicialmente mira esto, ¿cierto? El paciente consulta y uno le hace la historia clínica y encuentra todas estas cosas. Y luego va y toma paraclínicos, ¿sí? Clínicos, paraclínicos. Y con esos paraclínicos uno suma y genera el diagnóstico y ese diagnóstico busca la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Palidez mucocutánea, astenia. Qué pena, se está cortando la señal. Ok, regáleme un momento. Sí.
Profe, qué pena, es que lleva como 2 minuticos que casi no se escucha bien. No estoy hablando en este momento. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Ok, perfecto. Listo. Entonces, estamos viendo los signos y síntomas generales de la anemia. ¿Listo? Entonces, los signos, de forma general, para que ustedes lo tengan claro, los signos son los que el médico identifica. ¿Sí? Los que el médico identifica. Y los síntomas son los que de forma espontánea o de forma dentro del interrogatorio el paciente manifiesta. Entonces, la palidez mucocutánea es un hallazgo, entonces es un signo, ¿ok? Es algo que ustedes ven, aunque el paciente también puede decirlo, ¿no? Puede decir, me veo pálido o me siento pálido, que es también un hallazgo, pero en general se define como un signo. La astenia es la sensación subjetiva, es decir, el paciente lo manifiesta, de cansancio, debilidad y falta de energía. Eso se llama, es un síntoma, astenia. Taquicardia y disminución de la amplitud del pulso. Taquicardia y disminución de la amplitud del pulso. Esto es una respuesta, es un signo que nosotros encontramos en el examen físico y es una respuesta del organismo para compensar la falta de oxígeno. ¿Ok? Entonces lo que hace el corazón es que aumenta la frecuencia cardíaca para que con cada latido cardíaco, entre latido y cardíaco, pase muchísima más sangre por el pulmón. ¿Sí? Entonces, si aumento el flujo sanguíneo del pulmón, voy a captar, así tenga pocos eritrocitos, mayor oxígeno. ¿Sí? Esa es la razón por la que el paciente con anemia tiene taquicardia. ¿Listo? Disnea por anoxia anémica. La disnea es también subjetiva. Es la sensación de ahogo que refiere al paciente. ¿Sí? Entonces, la disnea puede ser por varias razones, y la clasificamos como sensación subjetiva de dificultad para respirar. Y en los pacientes anémicos es porque la concentración de oxígeno es menor. ¿Sí? La concentración de oxígeno es menor. Pero la disnea puede tener varias causas, ¿no? Por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también genera disnea. Falla cardíaca también genera disnea. ¿Listo? Pero la disnea también se puede dar por anemia. Cefalea, es decir, dolor de cabeza, que es un síntoma, pero traducido en lenguaje médico es cefalea. Presíncopes, inestabilidad motora, inquietud y somnolencia. Todos estos son síntomas de falta de oxígeno a nivel central, en el sistema nervioso central. Entonces, la cefalea es por falta de oxígeno en los senos cavernosos. Los presíncopes igual por falta de oxígeno digamos que ¿cómo se llama? Los receptores barométricos y de CO2 que tenemos en el cuello y también a nivel central en el puente. Inestabilidad, también por la falta de oxígeno, inquietud motora y psicológica, digamos que es nuestra respuesta ante el estrés, y somnolencia, precisamente por nuestra respuesta al estrés, por la falta de oxígeno. Puede haber dentro de estas manifestaciones neurológicas, que son menos comunes, pero también puede haber tinnitus. ¿Alguien sabe qué es tinnitus? Es como un zumbido en el oído. Es la sensación subjetiva de un zumbido. Muy bien. Es la percepción de un sonido en los oídos sin que exista una fuente, digamos, como real que lo esté produciendo, ¿no? El tinnitus, muy bien, lo manifiesta el paciente
Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido tinnitus, que suena como un pitido o un silbido en el oído, ¿sí? Como si nos estuvieran silbando en el oído. Fosfenos. Fosfenos, ¿alguien sabe qué son los fosfenos? No, los perdí. Profe, eso no es como, es que no sé cómo explicarlo, como un fenómeno más bien visual, como ver estrellitas, por decirlo así. Ujú. Sí, así usualmente lo dicen los pacientes que ven estrellitas. Pueden ser varias causas de los fosfenos y uno tiene que descartar las otras causas, pero sí, es la generación como de estrellitas, destellos, relámpagos, algunos, yo creo que también lo han experimentado cuando de pronto están deshidratados o se paran muy rápido de la mesa. Se genera una disminución del aporte sanguíneo y en este caso del oxígeno a la retina y nos generan esas imágenes de estrellitas en los ojos. ¿Sí? Ambliopías, que es ver doble, regálame un segundo. Ambliopías, visión doble. Y adicional a lo que nos refiere el paciente, que los tinnitus, fosfenos, ambliopías son lo que nos puede decir el paciente que está experimentando. Uno durante el examen físico va y busca signos específicos de ciertos tipos de anemia. Entonces, uno, ¿qué es lo que va a buscar? Por ejemplo, si el paciente tiene una coloración amarillenta en la piel y en las mucosas, perdón, en las escleras de los ojos, la porción blanca de los ojitos, ahí es donde mejor se ve la coloración amarillenta. Que no tenga coloración amarillenta no quiere decir que el paciente que no esté molizando. Entonces, bueno, aquí me faltó decirles algo, y es que los ojos amarillentos, el color amarillento, se da por la acumulación de la bilirrubina no conjugada en los tejidos, ¿sí? Entonces, para que esta bilirrubina no conjugada haya llegado a los tejidos, Profe, te está escuchando muy mal. ok, ya reviso. Bueno, mientras se hace el diagnóstico, paremos 2 minutos. Y ya retomamos.
Ok, chicos, vamos a retomar. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Disculpe, ¿le puedo preguntar algo antes de continuar? Sí, claro, Diego. Usted mencionaba que la cefalea es ocasionada por falta de oxígeno en los senos cavernosos, pero los senos cavernosos no son sangre venosa y por ende desoxigenada. Sí. Correcto, pero recuerden que la concentración de oxígeno en las venas es lo que queda después de que la sangre arterial ha pasado por los tejidos. Entonces, si tenemos baja concentración en las arterias, digamos que la concentración promedio en las venas también va a bajar. Entonces, de hecho, la gran mayoría o sea, no la gran mayoría, los hemogramas se toman en sangre venosa, periférica. ¿Sí? Entonces, si uno quiere saber exactamente cuánto es la concentración de sangre arterial, uno toma unos gases arteriales. Pero la gran mayoría de diagnósticos se hacen en venas, en sangre venosa, ¿ok? Entonces, los senos cavernosos son digamos que no solamente es sangre desoxigenada, sino que también son un reflejo de todo lo que pasó adentro del cerebro cuando llegó la sangre arterial. Entonces, es lo que nos queda después. Entonces, fisiopatológicamente, la cefalea, las migrañas y la respuesta a la falta de oxígeno es censada en los senos cavernosos. Por eso mencionamos los senos cavernosos dentro de la fisiopatología de la cefalea. Vale, muchísimas gracias. Bueno, listo. Bueno, pues como les venía mencionando, cosas que podemos ver y encontrar o buscar en el paciente que tiene anemia, ¿no? Entonces ya en este punto consideramos que tiene dentro de la historia clínica cosas para pensar que tiene anemia, entonces vamos a buscarlo en el examen físico, ¿sí? Ustedes van a aprender que la gran mayoría de diagnósticos, o al menos los indicios de diagnóstico, van a empezar en la historia clínica. De hecho, el doctor Cediel, que es uno de los profes de semiología, y creo que ustedes tienen como libro de referencia ese libro de semiología. Semiología es el estudio de todos los signos y los síntomas de las enfermedades. El profe Cediel nos decía que el diagnóstico se hace con el interrogatorio, es decir, con el motivo de consulta, la enfermedad actual, todo esto. Ya uno va al examen físico buscando confirmar o debatir el diagnóstico presuntivo que uno tuvo, ¿sí? Entonces, a ese nivel llegamos en muchos diagnósticos. Entonces, uno llega el paciente con astenia, adinamia, dificultad para respirar,
Entonces aumento de también nos puede referir una pérdida consciente de sangre. Una mujer nos puede decir que está sangrando más de lo normal, o que tiene hipermetrorragias. Entonces uno va ya al examen físico con una presunción diagnóstica, uno ya sabe qué es lo que va a buscar. ¿Listo? Entonces la ictericia es una de las manifestaciones claras de un tipo de anemia que es anemia hemolítica. Por eso fue que les expliqué cómo es que sucede el reciclaje de los glóbulos rojos antes de hablar de anemia. Porque si aumentamos la destrucción de los glóbulos rojos, vamos a tener más grupo hemo metabolizándose y por lo tanto más bilirrubina. Y esa bilirrubina no conjugada es la que se va a quedar en los tejidos. ¿Listo? ¿Qué más podemos encontrar? En la piel, la palidez, frialdad y coloración amarillenta en caso de que tenga ictericia. En la parte respiratoria, una dificultad para respirar, pero sin hallazgos que nos indiquen que es otra cosa evidente. Por ejemplo, el paciente no tiene una neumonía o no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vamos a entender que esa dificultad para respirar es por la anemia. ¿Listo? A nivel muscular, debilidad muscular, cambio en el color de las heces, porque recuerden, esto está relacionado con las anemias hemolíticas. Si tenemos alguna obstrucción de la vía biliar que impide que la bilirrubina salga al tracto gastrointestinal, como por ejemplo un cálculo o como por ejemplo un cáncer que esté obstruyendo la vía biliar, que impida que la bilirrubina salga al intestino, las bacterias nunca van a convertir la bilirrubina en estercobilinógeno, ¿sí? Entonces hay un cambio en el color de las heces, por ejemplo. Eso nos puede hablar de por qué la ictericia puede no estar relacionada con una anemia, sino que está relacionada simplemente porque no se está eliminando la bilirrubina. ¿Qué otro cambio en el color de las heces? Por ejemplo, cuando tenemos sangrados gastrointestinales, en la vía digestiva alta, ustedes van a aprender anatomía, y bueno, creo que ya lo han visto un poco, pero tenemos nuestro tracto digestivo, en general lo dividimos vías digestivas altas y vías digestivas bajas. Lo que nos define eso es el ángulo de Treitz. Por arriba del ángulo de Treitz se considera como vías digestivas altas y por debajo vías digestivas bajas, pero hay un punto medio, ¿no?, en el que podemos tener las dos manifestaciones. Pero resulta que si hay un sangrado por encima del ángulo de Treitz, por ejemplo, en el esófago o en el estómago, esa sangre que está dentro del estómago sufre un proceso de digestión, ¿sí? Sufre el proceso de digestión. ¿Y cómo se manifiesta eso en el cambio de color de las heces? Vamos a tener unas heces negras, ¿sí?, que se llaman melenas, ¿sí?, unas heces negras malolientes. Entonces, eso puede ser un hallazgo en el examen físico que nos puede estar explicando por qué el paciente está anémico, porque está perdiendo sangre en la vía digestiva, ¿no? Ese es un ejemplo. O también podemos tener heces con sangre roja, rutilante, no digerida, que eso implicaría que el sangrado está por debajo del ángulo de Treitz, de forma general, por debajo del ángulo de Treitz. Entonces, si tenemos heces con sangre, puede ser, por ejemplo, que haya un cáncer de colon que nos puede estar explicando el sangrado en las heces y es una pérdida de sangre de forma crónica. O también podemos tener hemorroides, ¿sí?, que en el momento estén sangrando, que nos estén generando anemia. También podemos tener divertículos en el colon, que también generan sangrado. Podemos tener también colitis ulcerativa, las colitis infecciosas, que también generan sangre y nos lo vamos a demostrar en las heces. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver? Agrandamiento del vaso en enfermedades hematológicas, en cánceres hematológicos o enfermedades de depósito.
que pueden también ser una causa de anemia. En el corazón, sensación de palpitaciones, eso es algo subjetivo, pero el hallazgo clínico es frecuencia cardíaca. También podemos tener síntomas asociados a anemia severa como dolor torácico, angina e infarto agudo del miocardio secundario a la anemia. ¿Sí? Eso es un infarto agudo tipo 2, que no es porque hay una enfermedad coronaria, sino porque hay déficit de la suplencia de oxígeno, ¿sí? Que finalmente fisiopatológicamente se comporta como un infarto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos ver? Presión arterial baja, aunque tengamos frecuencia cardíaca elevada, podemos tener presión arterial baja. ¿Por qué sucede esto? Porque a largo plazo los pacientes con anemia crónica tienen como de forma secundaria disminución de la presión arterial. ¿Para qué? Para que la cantidad de vasos, de eritrocitos que llegan a la periferia sea mayor, porque la presión arterial es más baja, por lo tanto, la capacitancia de esos vasos es mayor y puede transportar mejor los eritrocitos, ¿sí? Versus que tuviéramos la presión arterial alta, más taquicardia, lo que haría es que la capacitancia de los vasos es muchísimo menor y por lo tanto los eritrocitos no van a tener el tiempo ni tampoco el espacio para dejar el oxígeno o el poco oxígeno que tienen, ¿no? Y a nivel central, de forma sintomática, fatiga, mareo o desmayo, como lo dicen los pacientes, pues nosotros lo traducimos como presíncope o síncope, ¿no? Ok. Entonces, ya vimos la clínica, ya sospechamos que ese paciente tiene una anemia y ya estamos sospechando la posible causa, pero ahora vamos a confirmarlo, a buscar más herramientas como los detectives, ¿sí? Como Sherlock Holmes, a buscar más herramientas que nos ayuden a entender cuál es el origen de la anemia de este paciente. Entonces hay unos paraclínicos esenciales que acompañan la clínica, eso es muy importante. La clínica es supremamente vital porque los paraclínicos solos no hacen el diagnóstico. Los paraclínicos solos no hacen el diagnóstico. A veces sí, pero toca ver el panorama completo. Por eso es clínica y paraclínica. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Un hemograma completo, que ya vimos de qué se compone, un extendido de sangre periférica. Para eso vamos a ver el atlas de sangre periférica para ver qué es lo que vamos a buscar allí. Y un recuento de reticulocitos. Es ver cómo está funcionando la médula. Entonces, ¿para qué sirve el hemograma? Para diagnosticar y para saber qué otras cosas tiene el paciente. ¿Para qué sirve el extendido? Para ver la morfología de esos glóbulos rojos y cómo está distribuido en la sangre total. Y el recuento de reticulocitos nos sirve para saber, me vuelvo a esta imagen, para saber si la médula, si el recuento de reticulocitos es supremamente importante porque si hay reticulocitos en la periferia, quiere decir que la médula está funcionando bien, ¿sí? Hay un aumento de reticulocitos, por lo tanto, toda la cadena, desde la célula madre hasta el final, está funcionando. Lo que no está funcionando es que hay algo que nos está generando, la afectación, ¿sí? Entonces la cadena alta funciona, pero si tenemos reticulocitos en sangre, es posible que el problema no esté tan arriba, sino que esté hacia el final de la eritropoyesis o hacia el comienzo de la vida del eritrocito, ¿sí? Entonces, si hay una buena cantidad de reticulocitos en sangre, es más probable que el problema esté debajo del eritroblasto, o sea, hacia la periferia. Si no tenemos reticulocitos en sangre teniendo anemia, lo que nos dice es que la médula no está funcionando tan bien, ¿sí? No está pudiendo llegar a la diferenciación de reticulocitos. Entonces el problema está más arriba. ¿Ok? ¿Este concepto está claro, chicos? Sí, señora. Ok.
¿Listo? Entonces, por eso vamos a pedir el recuento de reticulocitos. Es, digamos que la razón por la cual pedimos cada caso. Adicional a eso, ya pedimos esto, ¿cierto? Ahora tenemos que ver, o estamos sospechando que ya tomados los primeros paraclínicos, estamos sospechando una causa específica. Entonces, pedimos de forma complementaria concentraciones séricas de ácido fólico y de vitamina B12, ¿sí? Que es la cianocobalamina o cobalamina. Y adicional a eso, si estamos sospechando que hay un problema en el hierro, que es una anemia microcítica hipocrómica, que lo vimos en el hemograma completo, en el extendido tenemos microcitos, o sea, células rojas pequeñitas, y el recuento de reticulocitos es bueno, es alto, entonces no es central. Entonces estamos sospechando una anemia ferropénica. Entonces ese hierro, también vamos a ver que dentro de la anemia ferropénica tenemos varias causas para tener bajas concentraciones de hierro. Entonces tenemos que ver cómo se está moviendo el hierro en ese paciente. Le pedimos una ferrocinética, o sea, también se llama perfil ferrocinético. Entonces nos va a decir la concentración total de hierro sérico, ¿sí? Es decir, el paciente no está tomando suficiente hierro o lo está perdiendo. Ferritina, la ferritina, o la concentración total de saturación de la hemoglobina respecto al hierro, que se llama PIDC. Ya vamos a ver exactamente qué es esto. ¿Okay? Profe, ¿puede repetir esa última parte? Lo del PIDC, por favor. Sí. Entonces, la ferrocinética es importante para cuando estamos buscando la causa de una ferropenia. ¿Listo? La ferropenia puede ser por déficit de la ingesta, es decir, no tenemos suficiente hierro sérico, no se está transportando de forma correcta, como déficit de ferritina, o la ferritina está elevada, también puede pasar. Y la otra es la capacidad de unión del hierro a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, a la transferrina, que es la capacidad de unión del hierro a la transferrina. Eso es lo que traduce en inglés, lo que es Total Iron Binding Capacity, sí, creo que esa es la traducción. Es la capacidad total del hierro a la transferrina, que es la proteína principal que transporta el hierro en plasma. ¿Listo? Y la ferritina es la forma principal en la que se guarda el hierro intracelularmente, en el hígado principalmente, ¿no? Entonces, los niveles de ferritina nos van a decir cómo se está guardando, los niveles de la capacidad de unión y de saturación de la transferrina nos va a decir cómo se está transportando el hierro. ¿Ok? ¿Ya está un poco más claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Si estamos sospechando una anemia hemolítica, pedimos otras cosas como por ejemplo la lactato deshidrogenasa. ¿Recuerdan la lactato deshidrogenasa en dónde se encuentra? En el hígado. Ajá. Perdón. Creo que la acabo de confundir con la col deshidrogenasa, perdón. No. Creo que sí, ¿no? Pero es que creo que también se encuentra en el músculo, ¿no? Ajá, sí. ¿Y intracelularmente dónde está? O sea, sí está en los órganos, pero ¿en dónde se encuentra? ¿En la mitocondria? No. No recuerdo bien. Ok. Bueno, se encuentra en general en el citoplasma. ¿Sí? Es una enzima intracitoplasmática. Es una enzima ¿de qué hace parte la lactato deshidrogenasa? ¿Cuál es su función? Convertir lactato a piruvato, si no recuerdo mal. Ajá, ¿y para qué nos sirve eso? Para que el piruvato ingrese para que el piruvato sea convertido a acetil-CoA.
y de allí su ingreso su ingreso posterior al ciclo de Krebs. Aunque en el caso del músculo serviría para o sea, en el caso del músculo, si no recuerdo mal, entraría al ciclo de Cori para luego ser metabolizado en el hígado. Ok. Entonces, ok, listo. Vamos a aclarar un poco las ideas. Entonces, recuerden que la principal vía de obtención de ATP, digamos que como primera medida, es carbohidratos, ¿cierto? Carbohidratos. Entonces, eso se llama glucólisis. Glucólisis. Es como desde la glucosa obtenemos ATP. ¿Sí? El famoso ciclo de Krebs. Si nosotros tenemos oxígeno, vamos a obtener hacia el final piruvato, ¿sí? Y ese piruvato va a entrar en la mitocondria y va a entrar en la cadena de transporte de electrones para finalmente generar ATP, ¿cierto? Pero si no tenemos oxígeno, se hace la vía de la glucólisis anaerobia, sin oxígeno. Y ahí es donde entra la lactato deshidrogenasa. Ella se encuentra principalmente en el citoplasma y está disponible, digamos que disponible permanentemente en el citoplasma para que cuando la célula entra en glucólisis anaerobia, ella toma esa misma vía y la convierte en lactato. Y del lactato se obtiene energía. Por la misma cadena de electrones. ¿Listo? Dentro de esas otras funciones, digamos que se encuentra, como tú mencionabas, claro, lo tenemos en el hígado, es un tipo de lactato deshidrogenasa, que es la lactato deshidrogenasa 5, tipo 5, pero la tenemos básicamente en todo el organismo. La tenemos en el corazón, en los eritrocitos, en el sistema reticular endotelial, en los pulmones, en la placenta, ¿sí? Pero también tenemos lactato deshidrogenasa ahí, porque es la forma que tiene la célula de que en caso de que no tenga oxígeno, igual pueda funcionar. ¿Ok? Resulta que la importancia en la hemólisis es que la lactato deshidrogenasa es principalmente una enzima intracitoplasmática. Entonces, cuando tenemos hemólisis, la lactato deshidrogenasa es arrojada al torrente sanguíneo. Entonces, usualmente la tenemos aquí, y cuando se rompe el eritrocito, la LDH sale al torrente sanguíneo. Eso realmente medimos. Lo que estamos midiendo aquí con los niveles de LDH son los niveles en sangre de lactato deshidrogenasa. No deberían estar elevados en el caso de que no haya hemólisis. No deberían estarlo. Ahora, por lo mismo que no es específica de un órgano, la LDH se puede elevar, por ejemplo, en un infarto agudo del miocardio, en una hepatitis, en una lesión renal. Entonces, no es específica, por eso se tiene que leer con prudencia. Sin embargo, siempre que hay hemólisis de glóbulos rojos, siempre se eleva la LDH. Pero no siempre que está elevada la LDH es por hemólisis. ¿Listo? ¿Sí me entendieron eso? Sí, profe. Ok. Bueno. Listo. Entonces, cuando se rompe ese glóbulo rojo, también quedan en el torrente sanguíneo otras cosas, como por ejemplo el grupo M. Entonces, cuando hay hemólisis, aumenta el metabolismo y aumenta la concentración de bilirrubina conjugada. La bilirrubina no conjugada. Esto lo vamos a entender un poco más, la aptoglobina y Kunz directa, entonces me voy a reservar esta explicación para cuando veamos anemia hemolítica. Y de forma ya más avanzada, cuando uno está sospechando que, ¿sí? ¿Alguien abrió su micrófono? ¿No? ¿Por error? Bueno, está bien. Ya cuando uno sospecha que el origen es central, ¿sí? Entonces los reticulocitos son bajos, hay otras líneas comprometidas, entonces uno hace un estudio de médula ósea. Es verdaderamente
cómo está funcionando la médula ósea. Es muy común, dime. Profe, disculpe, es que se le está entrecortando hace como unos 2 minuticos. Yo pensé que era de pronto en internet, pero no, me parece que sí, que está entrecortando la voz. ¿Soy yo? Sí, profe. ¿Alguien más? Sí, profe, es usted. Yo, profe, por Sí, parte. señora, profe. Bueno, entonces regáleme un segundo. ¿Ya me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Si se entrecorta, me dicen, ¿listo? Bueno. Entonces, el estudio de médula ósea nos permite ver puntualmente cómo se está comportando el eritrón. Y se hace por medio de un proceso que se llama aspirado de médula ósea y biopsia de esa médula ósea. ¿Listo? Es algo que dejamos siempre como paraclínico complementario porque es un proceso que es invasivo, ¿sí? Imagínense, es como poner una aguja que se atraviesa en el alerón óseo. Usualmente se toma la muestra en adultos y en niños. En la cadera, ¿sí? Bueno, no en la cadera, en el alerón. Es doloroso, usualmente requiere sedación. El paciente, eso está asociado a riesgos, y pues también requerimos otras herramientas de interpretación. Necesitamos a alguien que sepa hacer el aspirado, que adicional a eso necesitamos a un patólogo que nos evalúe el aspirado y la biopsia, y también necesitamos herramientas complementarias para aprovechar el estudio de médula ósea. Entonces hacemos PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para identificar infecciones como citomegalovirus. También podemos hacer estudios de ADN. Entonces, el estudio de médula ósea es mucho más costoso y es un paraclínico complementario que se reserva para estadios digamos, como para estudios avanzados. ¿Listo? Pero hay veces que con los estudios que ya tomamos hasta el momento no podemos obtener la respuesta y es irremediable hacer el estudio de médula ósea. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos que entenderlo. Ok. Entonces ahora vamos a ver punto a punto, los paraclínicos esenciales, que son. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es el hemograma completo. ¿Qué implica el hemograma completo? Ya hemos hablado un poco en la introducción, hablamos de cuáles son los parámetros eritrocitarios, pero vamos a repetirlo acá. Entonces, tomamos una muestra de sangre periférica venosa, que vemos aquí. La centrifugamos y usualmente le ponemos un anticoagulante aquí, centrifugamos y vamos a tener de esa muestra total, vamos a tener el 100%, que aquí lo vamos a representar como A, y gracias a la centrifugación lo más pesado se va a ir al fondo de nuestro tubo, ¿sí? Y lo más liviano se va a quedar arriba. Entonces, como le pusimos un anticoagulante, acá arriba, ¿qué es lo que nos va a quedar? Suero. ¿Seguro? No, que haya plasma. No, el plasma porque tiene anticoagulante, tiene razón. Ok, listo, sí. Entonces ese es plasma, ¿cierto? Porque todavía tenemos el fibrinógeno aquí, no se ha consumido, no tenemos coágulos. Entonces acá arriba lo amarillo es plasma y abajo vamos a tener los elementos formas de la sangre, ¿listo? Y a esto lo vamos a llamar B, para entender aquí nuestro esquema. Bueno, entonces, ¿cómo se saca el hematocrito?
El hematocrito, recuerden que es el porcentaje, entonces es B sobre A. B sobre A. ¿Listo? El conteo de glóbulos rojos respecto a la sangre total. Ese es nuestro hematocrito. A la par, vamos a tomar la concentración total de hemoglobina, que se hace por espectrofotometría, ¿sí? Espectrofotometría con una concentración conocida de hemoglobina. ¿Listo? Y la tercera cosa que vamos a ver es el número de eritrocitos por cada mililitro de sangre. Y esto se hace, hoy en día se hace ya por medio de un software. Y lo que se hace es que se toma se pasa por la máquina y la máquina toma fotos rápidas de la distribución de los eritrocitos y los pone en una cuadrícula y hace un promedio de cuántos eritrocitos ve por cada cuadrito y eso lo multiplica por el número de veces que haya contado esos cuadros. ¿Listo? Y saca un promedio de eritrocitos respecto a nos lo va a dar en términos de concentración, entonces el número de eritrocitos respecto a la sangre total. ¿Ok? Con estas tres cosas vamos a sacar los parámetros eritrocíticos. Los parámetros eritrocíticos. Entonces vamos a empezar con la hemoglobina corpuscular media. ¿Ok? Corpuscular media. Ok. Pausamos aquí. Voy a cambiar el origen del Wi-Fi. Regáleme un segundo. Ay, ¿me suena mejor o peor? Mejor, profe. ¿Mejor? Ok. Igual, si me dejan de escuchar, me avisan. Listo. Entonces, aquí hay una representación con colores de cómo vamos a sacar los índices o parámetros eritrocíticos. Entonces, empecemos con la hemoglobina corpuscular media. Hemoglobina corpuscular media, que recuerden que por definición es el promedio de hemoglobina por cada eritrocito que tenemos. Entonces, miren que aquí se los representan con colores. Entonces tomamos la concentración de hemoglobina, que es lo que sacamos aquí por espectrofotometría, sobre el número total de glóbulos rojos. Y aquí está en amarillo verdoso. Bueno, si ustedes como lo ven, yo lo veo amarillo. Entonces, la concentración de hemoglobina respecto al número total de eritrocitos nos va a dar la hemoglobina corpuscular media. ¿Listo? Hemoglobina corpuscular media. Que lo que nos va a representar es qué tan concentrado o dividida está la hemoglobina respecto a los eritrocitos, su distribución. Y recuerden que la hemoglobina es lo que le da el color a la sangre. Entonces, la traducción de su interpretación es si va a estar normocrómico, la niña va a ser normocrómica, o si va a ser hipocrómica o hipercrómica. ¿Listo? Normocrómica, hipocrómica o hipercrómica. Eso es lo que nos va a interpretar la hemoglobina corpuscular media. ¿Listo? Ahora pasemos al volumen corpuscular medio. Entonces, el volumen corpuscular medio es verde, hematocrito, respecto al número total de glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve? Para ver qué tanto ocupa en promedio cada eritrocito respecto a la masa eritrocitaria total.
y lo que nos va a ayudar a definir clínicamente es si es normocítica, es decir, el volumen citoplasmático es normal, normocítica. Si está elevado, es decir, un volumen corpuscular medio superior, vendría siendo macrocítico, unas células que tienen mayor volumen son más grandes, o si el volumen medio es menor, microcítico. Entonces, el volumen corpuscular medio nos ayuda a definir si la anemia es normocítica, macrocítica o microcítica. ¿Okay? Entonces, aquí ya tenemos 3 parámetros que nos ayudan a definir la anemia. 2 hasta el momento. Entonces, primero, definimos que es anemia, es decir, el paciente tiene una concentración de hemoglobina, si es mujer, menor a 12 miligramos por decilitro, y si es hombre, menor a 13 miligramos por decilitro. Listo. Tiene anemia, tiene todos los síntomas y tiene algunos signos. Lo segundo, vamos a pedir un hemograma completo, que nos va a decir el hematocrito, la hemoglobina, el valor total de glóbulos rojos, y con eso vamos a obtener la hemoglobina corpuscular media, que nos va a decir si es normocrómica, hipercrómica o hipocrómica, con la hemoglobina corpuscular media. Lo segundo que nos va a ayudar a definir es el volumen corpuscular medio, que nos va a dar el segundo apellido, que es si es normocítica, macrocítica o microcítica. ¿Listo? Y ya con eso podemos, digamos que orientarnos hacia la fisiopatología de la anemia. Okay. El tercer parámetro eritrocitario es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, siguiendo la línea de colores, es la concentración de hemoglobina, rosadito o anaranjado, respecto al hematocrito. ¿Listo? Concentración de hemoglobina media, perdón, aquí les falta la media, que es hemoglobina corpuscular media, sobre el hematocrito. La concentración de hemoglobina corpuscular media nos ayuda a definir si la concentración de hemoglobina es uniforme, si esto que estamos viendo acá, que es el MSH, aplica para todos los glóbulos rojos, o hay unos que no están, digamos, como tan uniformes, Digamos que es un complemento, y lo que más nos va a ayudar es saber cómo están esos eritrocitos en la vida real, o sea, viéndolos con el estudio de sangre periférica. Pero de forma simplificada es dividir la hemoglobina corpuscular media sobre el volumen corpuscular medio. ¿Sí? Entonces, está más fácil entenderlo como que tomamos la muestra de sangre, sacamos el hematocrito, sacamos la hemoglobina, el valor total de los eritrocitos por cada mililitro, dividimos la concentración de hemoglobina por el número total y dividimos el hematocrito por el número total. ¿Listo? De estos dos valores los dividimos entre sí, que es hemoglobina corpuscular media sobre el volumen corpuscular medio, y vamos a ver la distribución de esa hemoglobina respecto al total de la sangre. ¿Ok? Aquí tienen la ecuación. ¿Tienen preguntas, chicos? Sí. No, señora. Usted mencionaba en la anterior clase sobre la distribución estándar y todo aquello. ¿Usted sabe si existen bases de datos que permitan averiguar los valores normales para cada población? Es una buena pregunta. Digamos que las bases de datos, porque son importantes, porque nos ayudan a definir si hay diferencias, ¿cierto? A definir si hay diferencias entre poblaciones. Sin embargo, esto que estamos estudiando en este momento es bastante estable en todas las poblaciones. Es decir,
como raza, como especie humana predominante desde los últimos 75.000 años, tenemos en común ciertas características. Todos necesitamos oxígeno, todos necesitamos eritrocitos, todos necesitamos sangre. Entonces, no hay razón para pensar que una persona que vive en Suecia, ¿sí? Va a tener, digamos que, diferencias estadísticamente significativas respecto a una persona sana que vive en Colombia. Entonces, los valores están identificados por la Organización Mundial de la Salud como valores estándar, porque como especie compartimos esa misma clasificación. Ahora, si ya estamos, digamos, como viendo ya una patología específica, por ejemplo, queremos ver cómo los pacientes de Groenlandia, que están permanentemente en invierno, básicamente, y su presión barométrica es diferente, y ya son, digamos, como una población específica y queremos estudiarla de forma especial, ya sí hay bases de datos, digamos, que estudian esas diferencias poblacionales, pero por estructuras o por, digamos, por estructuración de la población. Entonces, ya el paciente de La Paz, Bolivia, no tiene la misma masa eritrocitaria, pero los parámetros por los cuales determinamos esa masa eritrocitaria son los mismos que un paciente colombiano, que un paciente de Argentina, de Groenlandia, de Australia. Pueden haber cambios, pero ya son después de esta parametrización. A todos se les va a sacar igual la hemoglobina corpuscular media, a todos se les va a sacar igual el volumen corpuscular medio. Es exactamente lo mismo, lo que cambia son esos resultados y cómo se subestructura la población de acuerdo a sus condiciones específicas. ¿Okay? Entonces, lo que les estoy enseñando, usualmente, digamos que en general, en medicina, es lo que consideramos como, entre comillas, verdad, si es que existe verdad alguna, pero en general es lo que se considera como lo estándar, ¿sí? Lo estándar. ¿Ok? Comprendo, muchísimas gracias. Bueno, listo. Existe un cuarto parámetro que nos ayuda muchísimo, y tiene que ver también con la distribución normal. Recuerden esta imagen que yo les mostré en la segunda clase, la distribución normal de Poisson. Resulta que así como les puedo aplicar esta distribución normal a su promedio académico, yo puedo aplicarlo también al promedio del tamaño que tienen mis eritrocitos. Entonces aquí hay una representación gráfica. La media de una persona normal, sana, que vive a nivel o a la altura del mar, la gran mayoría de esos eritrocitos van a ser ovalados, con el centro delgado, y van a tener un promedio, digamos que de 7 micrómetros, con un ancho, con un diámetro de 7 micrómetros y un ancho de 2.5, 3 micrómetros. Esa va a ser la media y va a ser lo normal. ¿Listo? Entonces, la gran mayoría de eritrocitos va a caber allí. ¿Listo? Pero cuando tenemos alteraciones en la producción de la masa eritrocitaria, podemos tener alteraciones hacia arriba, o sea, más de 2 desviaciones estándares, ¿sí? Tenemos células más grandes, macrocíticas, ¿sí? O células más pequeñas, ¿ok? Entonces, entre más alejado esté del centro, más va a ser el ancho de distribución, ¿sí? Entonces, y entre más cercano o no tengamos diferencia, pues menos va a ser ese ancho de distribución eritrocitaria. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un índice eritrocitario que se llama ancho de distribución eritrocitaria, ¿sí? O RDW en inglés.
En español se llama ADE, ¿sí? Ancho de distribución eritrocitaria o amplitud de la distribución eritrocitaria, ¿sí? Entonces, en un paciente normal, en un paciente sin anemia y con todos sus eritrocitos muy similares, el ancho de distribución eritrocitaria por todos van a caber dentro del medio. Profe, disculpe, se le está recortando. Ok. Bueno, ya es hora para hagamos una pausa de 5 minutos. Retomemos a las 10:05, si les parece bien. ¿Sí son las? Ah, no, 11:05. 11:05, sí. Sí, señora. Bueno, perfecto. Listo, profe, gracias. Listo. A las 11:05 retomamos. Diego, ¿ya contestaste la mano? No, no señora, pues creo que la tengo. Ah, vale, ya.